Vamos a hablar del boicot que le está haciendo parte de la Unión Europea a el presidente pro tempore de ese organismo, que es Víctor Orbán, el húngaro Víctor Orbán. Siempre hablamos de él y decimos que es la oveja negra, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene un posicionamiento que incomoda al globalismo financiero, hay que decirlo ese es el concepto que hay que reforzar, que encarna, si se quiere, Ursula von der Leyen. ¿Cuál es el problema con Víctor Orbán? Bueno, que apenas asumió su rol, Hungría hoy está presidiendo la Unión Europea, lo que hizo fue arrancar una gira por la paz. Arrancó el 1 de julio su presidencia, apenas 17 días pasaron y ya hay problemas y de hecho quieren boicotear al primer ministro húngaro. Convengamos que en tan pocos días se movió bastante el tipo. Sí, y fíjate que una gira por la paz, qué loco, ¿no? Que una gira por la paz genere tanto conflicto y tanta resistencia. Es evidente que hay sectores que quieren que la guerra en Ucrania continúe, que la OTAN siga involucrada y que esto escale, porque, a ver, es evidente y todos saben que la guerra Ucrania no la puede ganar, básicamente. Entonces la pregunta es, que se hacen seguramente desde Hungría, es, bueno, ¿cómo salimos de este atolladero cuando los europeos somos los afectados en este conflicto, ¿no? Sobre todo porque las sanciones contra Rusia sabemos que vuelven como un boomerang, generan que la energía sea mucho más cara y eso repercute en la vida cotidiana de millones de europeos. Y aparte, para el discurso de Occidente es un problema. Orbán, que es de derecha, hace una gira por la paz. ¿Y cómo se explica? ¿Eso no sería de la izquierda? Claro. Bueno, es la misma contradicción que tienen muchos estadounidenses cuando dicen que son demócratas, pero a su vez cuando comparan, por ejemplo, Obama, que fue la presidencia más belicosa de los demócratas, con la de Donald Trump, que terminó guerras, bueno, entran como en una contradicción. Bueno, pero Obama no recibió el Premio Nobel de la Paz. Bueno, sí. Ya tú sabes. ¿Qué sé yo? Hay cosas que no se pueden explicar. Pero lo cierto es que Orbán en estas 2 semanas de presidencia estuvo en Ucrania hablando con Zelensky, en Rusia hablando con Vladimir Putin, estuvo en Azerbaiyán, estuvo en China y además la última visita que hizo fue a Donald Trump, ni más ni menos. Son visitas que no son oficiales porque Donald Trump no tiene ningún cargo, es hoy un candidato a presidente. Pero se reunieron ahí en una residencia que tiene en Florida Donald Trump para hablar exclusivamente del rol que podría tener Trump en caso de ganar la presidencia de Estados Unidos como mediador. Sabemos que hace mucho Trump viene diciendo la guerra en Ucrania es un error. Esto fortalece la alianza de Rusia con China y tenemos que enfocarnos en la guerra económica con China. Yo asumo como presidente, esto termina muy rápidamente. Y lo viene diciendo hace mucho tiempo y está más que claro. Y la OTAN lo sabe porque cuando fue presidente Donald Trump terminó guerras, acercó diplomáticamente, se acercó a países con los que Estados Unidos no tenía muy buena relación. Bueno, digamos, tuvo una gestión de gobierno que no es muy cómoda para la propia OTAN y de hecho tuvo declaraciones respecto del rol de la OTAN que tampoco habían caído muy bien en su momento. Cuando dijo que los europeos hagan cargo de su seguridad, no tenemos por qué estar nosotros financiando la seguridad europea. Entonces se juntó con Zelensky y con Putin, ya esas 2 reuniones fuertísimas. Claves. ¿Qué líder se había podido juntar con los dos en tan poco tiempo? Cambió el tiempo, cambió la etapa, ¿no? Eso queda claro. Y unos días después Zelensky sale a decir que está dispuesto a una negociación con Rusia. Tal cual. Que eso nosotros también lo fuimos explicando a partir de lo que ocurre en el teatro de operaciones. Che, y yo me imagino que en cualquier momento se reúne con el Papa. Puede ser. Orbán con el Papa sería también otra forma. Está aprovechando que Hungría tiene la presidencia pro tempore de la Unión Europea y está haciendo lo que la Unión Europea no hace hace mucho tiempo, que es buscar la manera de que a través de la diplomacia se resuelvan los conflictos que tienen. Porque aparte Orbán viene diciendo hace mucho tiempo que todos estos conflictos no llevan a ningún lado, porque fíjate que en Hungría aparte genera mucho rechazo también
el aumento del costo de vida, los negocios que no se pueden hacer con Rusia, que de todas maneras sigue haciendo Orbán por su cuenta y que le genera muchos conflictos también con la Unión Europea, pero fue un desequilibrio total para los europeos la guerra. El tema es, bueno, ¿hasta cuándo se sostiene? Y él está aprovechando el momento, no solo la presidencia, sino también el momento histórico en el que se está definiendo en Estados Unidos, falta todavía para noviembre, pero que se va a definir, bueno, quién gobierna, que va a ser clave para el mundo y para la geopolítica, ¿no? Esa decisión que tomen los estadounidenses. Pero bueno, vamos a ir leyendo lo que decía uno de los voceros de la Unión Europea, que directamente salió a decir, bueno, no vamos a sostener reuniones informales con Víctor Orbán. A la luz de los últimos acontecimientos producidos en el comienzo de la presidencia húngara, la presidenta ha decidido que la Comisión Europea estará representada por funcionarios públicos durante las reuniones informales del Consejo. La visita al Colegio de Comisarios no se va a producir, dijo Eric Meimer, que es portavoz del Ejecutivo de la Unión Europea, es decir, portavoz de Ursula von der Leyen. Lo que marca es, no vamos a participar de esas reuniones informales. ¿A qué llaman reuniones informales? Bueno, las reuniones que tuvo, por ejemplo, con Donald Trump, las visitas que le hizo a Zelensky, a Putin, a Xi Jinping, las consideran reuniones informales, entonces ellos no van a participar. Hubo una respuesta por parte de Budapest, porque obviamente esto es, perdón, y no solamente Ursula von der Leyen, también hay que hablar del propio Josep Borrell, que es una especie de canciller de la Unión Europea, que salió a decir que está convocando a una reunión de cancilleres el mismo día que estaba previsto que Orbán se reúna con los de manera informal con esos cancilleres. Es como que le están copando la agenda. Todo esto además está impulsado por algunos sectores que son los verdes y la izquierda. Hubo aparte una carta que firmaron 63 europarlamentarios de estos dos partidos sobre todo, que le piden a Ursula von der Leyen una postura más dura respecto de Orbán. Von der Leyen, que tiene que formar gobierno dentro de poco, recordemos que, si bien hubo un avance muy fuerte de las derechas nacionalistas en Europa, todavía mantienen cierto poder este sector que conduce Ursula von der Leyen y a través de todo un sistema de alianzas puede formar gobierno y volver a ser la presidenta de la Comisión Europea. El tema es que le están diciendo, bueno, te pedimos una postura más dura para con Orbán. Y eso, bueno, ella lo tiene que cumplir porque tiene que formar gobierno y quiere volver a ser la presidenta. Pongamos la plaquita ahora de lo que le contestaban desde Budapest a el Ejecutivo de la Unión Europea. La Unión Europea es una organización internacional formada por sus Estados miembros y la Comisión es una institución de la Unión Europea que no puede decidir a su antojo con quién coopera. ¿Sus decisiones se toman ahora en base a consideraciones políticas?, se pregunta Boca Llanos, que es el ministro húngaro de Asuntos Europeos. Lo que le dice es, ¿qué problema tiene el Ejecutivo con Hungría, que es el país que, como dicta la norma europea, tiene que estar presidiendo la Unión Europea? ¿Se mueven según preferencias políticas? Eso sería un problemón, porque no debe... se supone que se tiene que respetar la voluntad de los 27 países que forman parte de la Unión Europea. Ahora, Orbán, y sobre todo respetar la presidencia. Orbán tiene la presidencia pro tempore y después los europarlamentarios pueden discutir el lineamiento. ¿Qué límites tiene Orbán? No, Orbán, la presidencia pro tempore dura un mes y va girando de país en país, pero sí tiene la posibilidad de hacer lo que está haciendo. Dura. Sí, dura poquito. Bueno, por eso está... Y por eso aprovechó, o sea, en 15 días, fíjate la cantidad de reuniones que metió. Pero más allá de lo que opinan los europarlamentarios, lo que está haciendo Orbán es, posicionarse como un líder que dice, hay parte de la Unión Europea que tiene ganas de que los conflictos se resuelvan. Sí. No, y aparte lo que venimos también señalando, que lo que le conviene a Europa Occidental en términos económicos es la Unión Euroasiática. Claro. Y esto Hungría lo entiende... Y hay otros sectores nacionalistas que lo entienden, pero que todavía no tienen la preponderancia en sus naciones, claro, como para poder estar en línea. Pero aparte, acá hay un tema que es que... Le Pen plantea lo mismo. Los sectores que se incomodan con Orbán
no plantean una salida a la crisis que está viviendo Europa. No plantean la paz. La paz, cuando ellos hablan de paz, hablan de un rendimiento total de los rusos, cosa que no va a suceder. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que buscan? Y en realidad no hay un objetivo más allá de alinearse completamente a los dictados de Washington y punto. Entonces no hay una estrategia que propia de la Unión Europea, ¿no? Que busque defender sus propios intereses. Es simplemente seguir la línea de Washington. Aparte es difícil decir queremos guerra. Lo dicen en la OTAN, pero no, después lo disfrazan de la libertad obvio. de Ucrania. Exactamente. Mientras tanto, la guerra continúa, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía el canciller húngaro, que también estamos hablando de Péter Szijjártó, que estuvo hablando de los esfuerzos europeos por prohibir a ciertos países hablar con los rusos, bielorrusos y chinos bajo los auspicios de la ONU, y dijo, esto es inaceptable. Los húngaros lo que están diciendo es, tenemos que abrir un poco el juego, empezar a hablar con lo que los europeos consideran los enemigos, ¿no? Porque todo lo que no es Europa y todo lo que no es Occidente son enemigos. O te alineás o estás en contra nuestra. Escuchemos lo que decía entonces el canciller de Hungría. Está claro que la estrategia que se ha seguido durante los últimos 2 años y medio ha fracasado. ¿Por qué, a pesar de los suministros de armas y las sanciones occidentales, la situación en el campo de batalla no es definitivamente lo que esperaban los europeos y los estadounidenses? Y el fracaso de esa estrategia significa que necesitamos una nueva estrategia. Esto está ocurriendo en la mesa de negociaciones y esto, a su vez, requiere comunicaciones y diálogo. Sin abrir canales diplomáticos entre Moscú, los europeos y Washington, será muy difícil llegar a una solución. Bueno, es total sentido común lo que dice el canciller húngaro. Estamos hablando de Szijjártó, que se reunió con Lavrov previo a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que está presidiendo Rusia. Así que escuchemos lo que decía el canciller de Rusia en la ONU respecto de esto. Los Estados Unidos han declarado durante mucho tiempo, a través de sus presidentes, su actitud de exclusividad. Washington exige a sus aliados obediencia incondicional, incluso en detrimento de su soberanía nacional. Bueno, hubo una postura muy dura para con Estados Unidos, como siempre, ya estamos acostumbrados a esta retórica de los rusos. Y ahí lo que decía Lavrov en el Consejo de Seguridad que preside, en esta presidencia rotativa, es que Estados Unidos lleva mucho tiempo declarando su propio excepcionalismo por boca de sus presidentes. Se exige obediencia incondicional a los aliados, incluso en detrimento de sus intereses nacionales. Habla directamente de Europa. Después también habló acerca de los intereses geopolíticos que tiene Estados Unidos en el Asia-Pacífico y destacó que la Alianza Atlántica ya no está satisfecha con la guerra que ha desatado contra Rusia por medio de las autoridades ilegales de Kiev, sino que ahora la intención es ir hacia la región del Asia-Pacífico. Así Washington y sus aliados han formado varios bloques cerrados de confrontación, se refiere por ejemplo al AUKUS, ¿no? Occidente tiene esta característica también, ¿no? De generar bloques cerrados que, lo que hacen de alguna manera son aliados en ciertas partes del mundo, en este caso en el Asia-Pacífico. Sabemos que hace rato tienen intereses en, marcar su presencia, sobre todo porque consideran a China como un problema en esa región. Después también dijo que hay países del sur global, como Asia, África y América Latina, que sufren los efectos negativos provocados por estas prácticas neocoloniales. ¿Dónde están esos atributos del libre mercado que Estados Unidos y sus aliados llevan tantos años enseñando a todo el mundo? Economía de mercado, competencia leal, inviolabilidad de la propiedad, presunción de inocencia, libertad de circulación de personas y mercancías, capitales y servicios. Decía Lavrov como diciendo, esto no se está cumpliendo. Hoy todo esto ha sido desechado. La geopolítica ha enterrado las antaño sagradas leyes del mercado para Occidente. Lo que marca Lavrov es el mundo está cambiando. Hay dos opciones, o seguir las directivas de Washington en contra de los intereses nacionales de muchos países, como es el caso europeo, o
intentar armar algo diferente, como es lo que vienen armando China, Rusia, Brasil y diferentes países emergentes del sur global. Vamos a ver cómo sigue todo esto, pero el resumen es este. Hungría está generando mucha molestia dentro de la Unión Europea.